Nunca imaginé que la persona que me abrazaba por las noches estaba destruyéndome por dentro. Así empieza mi historia, no con una sonrisa ni con una promesa, sino con una puñalada invisible que tardé meses en ver. Me llamo Claudia, tengo 30 años, soy profesora de historia en un instituto público de Sevilla. Y durante 4 años pensé que estaba construyendo una vida con el hombre que amaba. Su nombre era Diego. Éramos esa pareja que la gente envidiaba, en las cenas él divertido y atento. Yo siempre con una sonrisa cuando hablaba de él. Mis compañeras decían que se notaba en mis ojos lo enamorada que estaba. Y era verdad. Diego había sido mi refugio, mi mejor amigo, mi hogar. Pero todo eso se rompió con un mensaje, un olor, una sonrisa que no era para mí. Durante mucho tiempo no quise ver. Cerré los ojos ante señales evidentes. Lo justifiqué todo porque lo amaba, porque confiaba, porque jamás imaginé que detrás de sus "te amo" se escondía una traición. Y lo peor no fue que me engañara. Lo peor fue descubrir con quién. Esa noche, mientras él dormía como si nada, yo estaba sentada en la cocina mirando el vacío, con una pregunta que no me dejaba respirar: ¿cómo llegamos hasta aquí? Y en silencio, con el corazón desgarrado, supe que lo que estaba por venir sería mucho peor que cualquier pesadilla que hubiera imaginado. Pero también sería el principio de mi despertar. Lo conocí una tarde cualquiera, pero desde el primer momento supe que no sería uno más. Yo había salido con unas amigas al teatro local a ver una obra de alumnos. Él estaba allí en la esquina de la cabina de sonido, ajustando cables con una concentración que me pareció tierna. Diego, técnico de sonido, pelo desordenado, sonrisa de medio lado. Me saludó con un simple hola cuando me acerqué por accidente buscando el baño, y desde ahí no dejamos de hablar. Las primeras semanas fueron pura adrenalina, mensajes a todas horas, cafés que se alargaban hasta la madrugada, conversaciones sobre música, historia política. Me hacía sentir escuchada, viva. Y por primera vez en años pensé que quizá el amor no era solo cosa de películas. A los 3 meses ya conocía a mis padres. A los 6 yo dormía más en su piso que en el mío. Al año nos fuimos a vivir juntos. Fue en ese entonces cuando me dijo algo que nunca olvidé: quiero envejecer contigo. Esa frase me perforó el alma. La repetía en mi cabeza cada vez que teníamos una pelea, como una promesa secreta que me anclaba a él. Diego era detallista, cocinaba cuando yo volvía tarde del colegio, me dejaba notas escondidas en la mochila. Eres mi mundo, no olvides que te amo. Yo, enamorada hasta los huesos, le abrí las puertas de todo. Compartimos cuentas bancarias, coche, redes sociales. Nunca sentí la necesidad de revisar nada. Confiaba en él con los ojos cerrados. Mis amigas me decían: Claudia, estás entregada, y yo solo sonreía porque sí. Lo estaba. Y felizmente. Hablábamos de futuro como si fuera un lugar al que ir de la mano. Queríamos una casa en Granada con patio y muchas plantas. Él decía que sería el lugar perfecto para criar a nuestros hijos. Yo ya tenía hasta nombres pensados. Los domingos por la mañana, entre café y tostadas, dibujábamos juntos ese mañana que parecía tan nuestro. En mis noches más vulnerables, cuando el cansancio me vencía, él me abrazaba por la espalda y me susurraba: todo va a salir bien, mi amor. ¿Y cómo no creerle si en sus brazos el mundo parecía más fácil, más suave, más mío? Éramos una historia bonita, de esas que hacen suspirar. O eso pensé, porque nunca imaginé que la vida me estaba preparando para una lección brutal. A veces quienes más te prometen el cielo ya tienen reservado el infierno con otra. Todo empezó con pequeñas cosas, tonterías. O eso quise creer. Diego comenzó a llegar tarde, Al principio lo atribuía a su trabajo. Estamos montando una obra nueva. El director es un pesado. Se estropeó la consola de sonido y tuve que quedarme. Sonaba razonable. Y él era tan convincente, pero pronto esas noches se hicieron rutina.
Llegaba allí a casa pasadas las 11, a veces sin cenar, con la mirada cansada y el aliento a cerveza. Decía que había salido con sus compañeros después de ensayar. No le daba demasiada importancia, hasta que empezó a evitar mirarme a los ojos. Una noche, mientras cenábamos, su móvil vibró sobre la mesa. Él, como un resorte, lo volteó boca abajo y activó el modo no molestar. Lo miré en silencio, pero no dije nada. Tal vez era el trabajo, tal vez era yo paranoica, tal vez... Pero los tal vez comenzaron a acumularse como nudos en mi estómago. Un sábado estaba doblando su ropa y noté un olor diferente en su camisa. No era mi perfume, era uno floral dulce, casi juvenil. Sentí un escalofrío. Olí la tela otra vez, como si buscara pruebas invisibles, y allí en el cuello, una pequeña mancha rosada, como de labial. No le dije nada ese día. Me sentí ridícula. ¿Quién era yo para pensar así? ¿Acaso no había dicho que me amaba? Pero desde entonces empecé a mirar con otros ojos. Su forma de esconder el móvil, de poner contraseñas nuevas, de dejar de etiquetarme en redes. Cuando le pregunté por qué ya no subía fotos juntos, respondió: la privacidad es importante. Ya sabes cómo está todo hoy en día. Lo dijo tranquilo, como si fuera una decisión lógica. Pero yo sentí una grieta abrirse dentro de mí. Una noche lo vi en el sofá sonriendo como tonto ante la pantalla. Me acerqué sin hacer ruido. Cuando estaba justo detrás de él, su sonrisa desapareció y con reflejos veloces bloqueó el móvil. ¿Quién era?, pregunté fingiendo ligereza. Un meme que me mandó Nacho. Nada importante. Mentía. Lo supe. Lo sentí. Lo vi en sus ojos que evitaban los míos. Empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas, la forma en que se arreglaba más de lo normal para salir al trabajo, el nuevo gel en su pelo, los mensajes que nunca contestaba frente a mí. Y siempre el móvil en silencio. Un día, por pura costumbre, abrí su mochila para sacar mi libro de yoga que a veces guardaba allí, y encontré un pequeño recibo de una tienda de regalos. No era para mí. Era una pulsera con iniciales grabadas AD. El corazón me dio un vuelco. No dije nada. Solo guardé el papel como si fuera dinamita. Cada gesto suyo empezó a parecerme una actuación, como si fingiera ser el Diego que yo amaba, mientras en algún lugar otra historia crecía en la sombra. Pero lo peor fue mi propia mente. Empecé a dudar de mí. ¿Y si era yo la insegura? ¿Y si solo estaba celosa sin motivo? ¿Y si me estaba volviendo loca? La culpa me carcomía. Me acostaba a su lado cada noche con una mezcla de amor, rabia y miedo. Me abrazaba, y yo fingía dormir con los ojos abiertos, escuchando su respiración, intentando adivinar si aún era mía. Y así, entre silencios, sonrisas fingidas y abrazos vacíos, comenzó el principio del fin. Fue un domingo por la tarde, de esos que parecen inofensivos. Diego había salido a comprar repuestos para el coche, y yo me quedé en casa preparando clases para la semana. La tablet que compartíamos estaba sobre la mesa del comedor. Necesitaba buscar una imagen para un trabajo de los alumnos, así que la encendí sin pensar. Ahí fue cuando todo empezó. Al abrir el navegador noté que estaba conectado con la cuenta de Google de Diego. Curioso, pensé. A él siempre le gustaba cerrar todo. Por pura costumbre abrí una pestaña nueva y el historial apareció. Lo primero que me llamó la atención fue una búsqueda reciente: hoteles románticos cerca de Sevilla. Me quedé congelada, tragué saliva. Tal vez era algo viejo, pero al revisar la fecha vi que había sido hace 2 días. El corazón empezó a latirme con fuerza. Seguí bajando. Restaurantes con velas. Escapada en pareja fin de semana. Ideas para sorprender a una mujer. La sangre me rugía en los oídos. Quise pensar que era para mí. Tal vez me preparaba una sorpresa, pero en el fondo sabía que no. No después del perfume del labial del silencio. Entonces vi un correo. Asunto: confirmación de reserva. Hotel Las Rosas. Remitente reservas a lasrosasevilla.com.
Fecha hacía una semana. Lo abrí. Gracias por su reserva, señor Diego Muñoz. Habitación doble para 2 personas. Estancia viernes a domingo. Nombre de acompañante A. Fernández. Me quedé mirando la pantalla como si no entendiera. A. Fernández. Ese nombre retumbaba en mi cabeza. Lo leí 3 veces. No era un error. No era spam. Era real. Y Diego lo había reservado mientras yo estaba a su lado cocinando, riendo, creyendo. Sin pensarlo, marqué el número del hotel que venía en el pie del correo. Fingí ser la señora de Diego diciendo que necesitaba confirmar unos datos. La recepcionista amable no dudó. Sí, claro. Habitación doble, cama queen con desayuno incluido. 2 personas. A nombre de Diego Muñoz y Adriana Fernández. Ahí lo supe. Solté el móvil. Me quedé sentada inmóvil. Los dedos me temblaban. Adriana Fernández. El nombre completo se formó en mi mente como un trueno. Sentí una náusea subiendo por mi estómago. No podía ser, no ella. Me levanté como autómata y fui al baño. Me miré al espejo. Estaba pálida. La Claudia que me devolvía la mirada ya no era la misma. Tenía en la mano todas las piezas, pero aún no las quería encajar. Aún no podía aceptar que Diego, el hombre que decía amarme, estaba planeando un fin de semana romántico con alguien más. Y lo peor es que el nombre de esa alguien me dolía más de lo que podía imaginar. Guardé silencio esa noche. Cuando Diego volvió, me abrazó por la espalda como siempre. Me preguntó cómo había ido mi tarde. Le sonreí, asentí, fingí, porque ahora tenía una razón para callar y una tormenta por desatar. Desde el día que vi ese correo con el nombre A. Fernández no fui la misma. Algo dentro de mí se partió, pero aún no tenía las respuestas que necesitaba. No sabía quién era ella. No sabía hasta dónde había llegado todo. Y lo peor, no sabía cuántas veces me habían mentido mirándome a los ojos. Así que decidí averiguarlo por mí misma. Durante los días siguientes observé a Diego con más frialdad. Él seguía con su rutina de excusas, que si ensayos, que si cenas con compañeros, que si turnos de emergencia. Yo fingía creerle, sonreía como si no supiera nada. Pero cada vez que salía anotaba la hora. Cada vez que recibía un mensaje y lo ocultaba, memorizaba el gesto. Y entonces llegó el viernes. «Esta noche salgo tarde, tenemos prueba de luces», me dijo poniéndose la chaqueta. «¿Quieres que te espere para cenar?», le pregunté como si todo estuviera en orden. «No, amor, no hace falta. No sé a qué hora vuelvo». Asentí. Le di un beso en la mejilla y lo vi salir, con el estómago hecho un nudo. Esperé 15 minutos y salí detrás de él en mi coche manteniendo distancia. Lo seguí por las calles de Sevilla hasta que tomó una salida que no llevaba al teatro. Mi corazón latía fuerte. Lo sabía. Lo estaba haciendo otra vez. Después de casi media hora, aparcó frente a un hotel de las afueras. El nombre no me sorprendió, Hotel Las Rosas. Exactamente el mismo del correo. Me estacioné lejos, cerca de una cafetería vacía. Saqué mi móvil, ajusté el zoom y comencé a grabar. Diego salió de su coche y esperó en la entrada. Estaba nervioso, se miraba el reloj, se arreglaba el pelo. Pasaron unos minutos y llegó ella. Una mujer delgada con abrigo largo y bolso negro. Llevaba el cabello suelto. Desde donde estaba, no podía ver su rostro con claridad. Se acercó rápidamente, lo abrazó y luego se besaron. El video tembló. Yo temblaba. No sabía quién era. No reconocí su cara desde la distancia, pero eso ya no importaba. Estaba claro lo que ocurría. Los vi entrar juntos al hotel y entonces todo dentro de mí se apagó. Guardé el móvil. Mis manos temblaban tanto que casi lo dejo caer. Respiré hondo intentando no llorar. No allí. No ahora. Tenía que ser fuerte. Volví a casa en silencio. Diego regresó a las 2 de la mañana. Pensó que dormía como siempre. Pero esa noche yo lo esperaba en la sala sentada en la oscuridad.
Encendí la lámpara cuando lo vi entrar. Se detuvo en seco. ¿Ya estabas despierta?, preguntó con la voz tensa. Sí, respondí tranquila. Tan tranquila que hasta me asusté. Se acercó, colgó la chaqueta y evitó mirarme. ¿Cómo fue la prueba de luces?, pregunté. Larga, agotadora. ¿Y el Hotel Las Rosas también fue agotador? Se quedó helado. Tardó segundos en reaccionar. ¿Qué estás diciendo? Saqué mi móvil y reproduje el video. Las imágenes hablaron por mí. Eso no es lo que crees, dijo balbuceando. ¿Qué creo, Diego? ¿Que el beso fue parte del montaje escénico? ¿O que ella es la nueva actriz principal, Claudia? Déjame explicarlo. Explícame entonces. Dime por qué llevas semanas saliendo con otra mujer. ¿Por qué reservas hoteles? ¿Por qué me mientes? No quería hacerte daño. Pues lo hiciste. Cada noche que me abrazabas sabiendo que ya no eras solo mío. Cada vez que fingías cansancio mientras salías con ella. Diego bajó la mirada. Estaba acorralado. ¿Quién es ella?, pregunté. Silencio. ¿Quién es Diego? No importa, ya se acabó. Fue un error. Un error no se reserva con desayuno incluido. La rabia me hervía. Pero lo que más dolía era que todavía no tenía nombre. No sabía quién era la otra. Me miró con ojos vacíos como si no supiera cómo salvarse. Si no me lo dices tú, lo sabré igual. Créeme, le dije. Me levanté, tomé mi bolso y fui directo al dormitorio. Cerré la puerta con llave. Esa noche lloré en silencio. No por Diego, sino por la mujer que fui, confiando ciegamente en quien más me falló. Después de aquella confrontación en la sala, Diego se encerró en sí mismo. No volvió a mencionar nada. Seguíamos compartiendo techo, pero ya no cama. No palabras, no excusas, solo el frío entre nosotros. Yo, en cambio, no podía dejar de pensar en ella. ¿Quién era la mujer del hotel? ¿Por qué su nombre me sonaba tan familiar a Fernández? Como si la respuesta estuviera justo frente a mis ojos, pero mi mente se negara a unir las piezas. Una tarde sola en casa, tomé de nuevo la tablet. Diego seguía sin cerrar sesión en su correo alternativo. No sabía si lo hacía por descuido o porque en el fondo ya no le importaba esconderse. Entré. Busqué entre los correos archivados. Casi todos eran basura o promociones, hasta que encontré uno con el asunto «Nuestro fin de semana fue perfecto». El remitente Apuns Fernández, tomacundeu@mail.com. Mis manos temblaban. Abrí el correo. Decía gracias por hacerme sentir especial otra vez. Nadie me había mirado así desde hace años. Ojalá pudiéramos vivir esto sin escondernos. Te extraño. El estómago me dio un vuelco. Copié el correo y lo pegué en Facebook. Tal vez, solo tal vez encontraba algo. Y entonces apareció Adriana Fernández, mi prima, mi confidente, la misma Adriana que pasaba vacaciones en mi casa desde que éramos niñas, la que dormía conmigo en la misma cama cuando tenía pesadillas, la que me ayudó a elegir el vestido para mi primer trabajo, la que conocía cada rincón de mi vida, incluido a Diego. Me quedé en shock, literalmente. No podía moverme. Vi su foto de perfil, una selfie reciente en la playa, y al fondo, apenas visible, el mismo tatuaje que vi en la muñeca de la mujer del hotel. Era ella. No había dudas. Me faltó el aire. Llamé, automáticamente, como quien necesita confirmación antes de caer al vacío. Adriana contestó al segundo tono. Clau, qué raro. ¿Todo bien? Su voz era tan natural que me dieron náuseas. Sí, solo quería saber cómo estabas. Hace tiempo que no hablamos. Oh, sí, es verdad. He estado liada con el trabajo, tú sabes cómo es. Claro. ¿Y tu fin de semana? ¿Hiciste algo interesante? Hubo una pausa, microsegundos que dolieron como minutos. Fin de semana no... nada especial. Descansar. ¿No fuiste a Sevilla, Silencio? No, por solo curiosidad. Ella se rió, pero era una risa nerviosa. ¿Por qué preguntas eso, Claudia? Porque te vi.
Adriana no dijo nada. Pude escuchar cómo contenía la respiración. Te vi entrando a un hotel con mi novio, besándolo, sonriendo, viviendo una historia que no te pertenece. Claudia, ¿yo? No hables. No quiero oír excusas. Quiero la verdad. Ella colgó. Minutos después recibí un mensaje. Lo siento. Fue un error. No queríamos hacerte daño. Te juro que intentamos frenarlo. Pero pasó. Pasó y me duele. Porque tú no merecías esto. Leí ese mensaje más de 10 veces. Las lágrimas cayeron sin permiso, pero esta vez no eran de tristeza. Eran de rabia, de desilusión, de asco. No solo había perdido a Diego, había perdido a una hermana. Recordé cada momento con Adriana, los cumpleaños, los abrazos, las conversaciones hasta la madrugada. Ella había estado ahí cuando conocí a Diego. Ella me aconsejaba sobre él y ahora entendía todo. Sus visitas frecuentes a Sevilla, sus mensajes en horarios extraños, las bromas internas con Diego que yo pensaba que eran simpáticas. Todo había sido una construcción enferma delante de mis ojos. Quise gritar, romper todo, salir corriendo, pero no lo hice. Fui al baño, me miré al espejo. Tenía los ojos hinchados, el rostro pálido, pero algo en mi mirada había cambiado. Ya no era solo una mujer traicionada. Era una mujer que sabía con quién estaba lidiando. Salí del baño. Diego estaba en la sala mirando su móvil. Ya sé quién es, le dije. Levantó la vista como si ya lo supiera. ¿Vas a negarlo también? No dijo nada. ¿Sabes qué es lo peor, Diego? Que ella dormía en nuestra casa. Que te dejé solo con ella porque confiaba. Que cuando me abrazabas probablemente aún tenías su perfume en la camisa. Él intentó hablar, pero lo detuve con un gesto. No me expliques. No me interesa. Solo quiero que entiendas esto: perdiste a la única persona que habría estado contigo, incluso en tus peores momentos. Y todo por jugar con dos corazones que te lo dieron todo. Diego bajó la mirada y por primera vez lo vi débil, pequeño, patético. Me di la vuelta y subí a mi habitación. Esta vez no lloré, porque lo único que tenía claro era que nunca más dejaría que alguien jugara conmigo así. Después de descubrir la verdad, lo primero que sentí fue un terremoto interno. No uno que sacude las paredes, sino el tipo de sismo que te desarma por dentro y deja tus cimientos en ruinas. No grité, no armé escándalo, solo me apagué. Diego se fue 2 días después sin decir adiós. Metió sus cosas en silencio como un ladrón. Cerró la puerta y no miró atrás. Y yo me quedé sola. Sola con mi dolor, con mis recuerdos, con el eco de tantas mentiras repitiéndose en mi cabeza. Le conté a mi madre. Necesitaba consuelo, alguien que me abrazara y dijera: «Qué injusto, hija. Estamos contigo». Pero no. Su reacción fue otra. «Claudia, no puedes hacer de esto una guerra familiar. Adriana es sangre, y la sangre no se bota así». Me quedé en silencio esperando que dijera algo más, que me defendiera, que se indignara, pero nada. Solo ese tono de resignación, como si traicionar a una prima fuera un error perdonable. Tal vez Diego se confundió, añadió mi tía madre de Adriana. Los sentimientos son complicados, no siempre controlamos el corazón. Y yo, ¿qué era yo en todo esto? Un daño colateral aceptable, no respondieron. Desde entonces las llamadas familiares se volvieron escasas. El grupo de WhatsApp de la familia seguía activo, claro. Fotos, chistes, cadenas. Pero mi nombre desapareció. Mi presencia se volvió incómoda. Hasta mis amigas estaban raras. Las que conocían a Diego evitaban opinar. Las que conocían a Adriana desaparecieron poco a poco, como si el dolor fuera contagioso, como si yo fuera una advertencia. No es personal, Claudia. Es solo que no queremos tomar partido. Escuchar eso fue peor que un insulto, porque lo que yo necesitaba no era un ejército, solo alguien que me creyera, que dijera esto está mal en voz alta, pero nadie lo hizo.
Empecé a faltar al trabajo. Primero un día, luego una semana. El instituto me envió correos preocupados. No respondí. Me sentía vacía, incapaz de pararme frente a un grupo de adolescentes y hablarles de historia cuando mi propia historia se desmoronaba. Dormía hasta tarde, o no dormía en absoluto. No comía, o comía cualquier cosa sin sabor. Miraba el techo durante horas, pensando, dándole vueltas a todo. A las veces que Diego me decía te amo mientras escribía a otra. A las cenas donde Adriana se sentaba a mi lado, riendo sabiendo que estaba acostándose con él. Me odiaba por no haberlo visto antes. Me odiaba por no haber sido suficiente. Me odiaba por seguir amándolo a ratos como una idiota. Hubo días en los que no salí de casa. Semanas en las que el teléfono sonaba y yo no lo tocaba. Sentía que el mundo seguía girando y yo me había quedado atrás. Una mañana me miré al espejo y casi no me reconocí. Tenía el cabello opaco, las ojeras marcadas, la mirada vacía. No era Claudia. Era la sombra de alguien que una vez soñó con una casa en Granada, con niños corriendo y un amor que envejeciera a su lado. Me cuestioné todo. ¿Y si yo fui muy intensa? ¿Y si Diego solo buscaba algo que yo no supe darle? ¿Y si fui yo la que lo alejé? Esas preguntas me atormentaban, me torturaban. Y lo peor, empezaba a creerlas, me culpaba, por confiar, por no sospechar antes, por amar demasiado. Me convertí en una mujer frágil, que lloraba al ver parejas en la calle, que evitaba pasar frente al teatro donde trabajaba Diego, que cerraba los ojos cuando escuchaba canciones que antes le dedicaba, y sin embargo, nadie lo veía, porque el dolor que más duele es el que no tiene testigos. Una tarde recibí un mensaje de voz de Adriana. No lo abrí. Lo borré sin escuchar. No tenía fuerzas para enfrentar su voz, ni rabia para maldecirla, solo indiferencia. Y eso en mí era nuevo, porque cuando uno lo ha perdido todo, incluso el enojo se agota. Y así pasaban los días, grises, lentamente, como si el tiempo también dudara en avanzar sin Diego en mi vida. La recuperación no llegó como una revelación. No hubo un momento exacto en que me despertara y dijera, ya estoy bien. Fue lento. Tan lento como una flor que crece en invierno. Todo comenzó con un cuaderno. Uno pequeño de tapa roja que había comprado hacía años y nunca usé. Un día mientras limpiaba una gaveta por inercia lo encontré. Lo abrí y tomé un bolígrafo. Y escribí sin pensar. Hoy no lloré. Y eso ya es un logro. Desde entonces, cada noche antes de dormir me obligaba a escribir algo. A veces una frase, a veces un párrafo, a veces solo una palabra. No eran textos bonitos, ni ordenados. Eran pensamientos crudos, rabiosos, tristes, pero míos. Por primera vez en semanas algo me pertenecía de nuevo mi voz. Después vino el yoga. Lucía, una antigua compañera de la universidad, me escribió un día. Hacía años que no hablábamos. Me había visto desconectada de redes y decidió buscarme. Estoy dando clases de yoga, me dijo. Sé que estás pasando por algo. No tienes que hablar. Solo ven. Fui. La primera clase fue un desastre. No podía concentrarme. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Diego y Adriana me atravesaba como una lanza. Pero volví. Y volví otra vez, porque durante esa hora no pensaba en ellos, solo en respirar, en sostenerme, en no caerme. Lucía no preguntó, no juzgó, solo me ofreció una esterilla, una sonrisa y silencio. Y ese silencio me sostuvo. Con el tiempo le conté todo, y entonces su mirada cambió. Me tomó de la mano y dijo, yo también fui traicionada. No por una prima, pero sí por alguien que amé con todo, y sobreviví. Tú también lo harás. Esas palabras me marcaron. Comencé a salir más, a caminar por el parque, a observar el cielo, a notar cosas pequeñas que antes no veía, el canto de los pájaros, el olor del pan recién hecho, el viento moviendo los árboles. Eran detalles mínimos,
pero me hacían sentir viva. Un día Lucía me invitó a una reunión de mujeres. Se llamaban Renacer. Eran mujeres que habían pasado por relaciones tóxicas, abandonos, traiciones. Al principio dudé. No quería contar mi historia. Pero cuando escuché a la primera mujer hablar sobre cómo su esposo la dejó por su hermana, supe que no estaba sola. Me animé. Conté lo mío, desde el inicio. La historia de Diego, el engaño, el hotel, el descubrimiento de Adriana. Al terminar, varias me abrazaron, lloramos juntas, nos reímos también, porque en el fondo compartir el dolor lo hace más liviano. Allí, por primera vez, Claudia dejó de ser la víctima y empezó a ser una sobreviviente. Con el tiempo retomé un viejo hábito: dibujar. Desde niña amaba ilustrar, pero lo había dejado con los años. Un día saqué mis lápices, mis acuarelas, y comencé a pintar lo que sentía. Dibujé una mujer rompiéndose, pero de cuyas grietas salían flores. Lo subí a redes sin contexto, y el mensaje fue claro: estoy sanando. No rápido, no perfecto, pero sanando. Poco a poco la gente empezó a comentarlo. Recibí mensajes de personas que se sentían igual, que también estaban intentando levantarse. Sin darme cuenta, me convertí en inspiración para otros. Y eso me inspiró a mí. Un mes después, recibí una oferta de trabajo en otro instituto en un barrio diferente. Dudé al principio, pero acepté. Quería empezar desde cero. Me mudé. Nuevo barrio, nueva casa, nuevos alumnos, nueva Claudia. La casa era pequeña, con ventanas grandes. El primer día abrí todas las cortinas y dejé que entrara el sol. Respiré hondo, y por primera vez en mucho tiempo sonreí de verdad. El dolor seguía allí, pero ya no me dominaba. Adriana seguía existiendo. Diego también. A veces soñaba con ellos, a veces los odiaba, a veces solo eran recuerdos lejanos. Pero yo ya no era esa mujer rota. Ahora era una mujer que se había enfrentado a lo peor, y aún así eligió levantarse. Habían pasado ya varios meses desde que me mudé. Mi nueva vida era simple, tranquila. Daba clases por las mañanas, dibujaba por las tardes, y los fines de semana los usaba para mí: leer, cocinar, respirar. Las noches dejaron de doler. Las canciones ya no me recordaban a nadie. Y lo más importante, mi reflejo en el espejo volvía a parecerme familiar. No me interesaba saber de Diego, ni de Adriana. Bloqueé sus números, silencié sus redes. No por odio, por paz. Pero el destino a veces tiene un sentido del humor muy particular. Una tarde, mientras tomaba un café en una terraza del Centro Lucía, me envió un pantallazo. Era de Facebook. Una publicación compartida en un grupo local ex técnico del Teatro Municipal, denunciado por malversación de fondos, uso indebido del equipo técnico y cuentas compartidas. Diego M. habría sido despedido tras una auditoría interna. Me quedé mirando el teléfono sin reaccionar. Diego, el mismo que decía yo siempre haría lo correcto, el que se ofendía cuando alguien dudaba de su ética, ahora enredado en un escándalo por robar materiales del teatro y usar tarjetas de la empresa para reservar hoteles. Hoteles como Las Rosas, pensé. Tragué un sorbo de café y me reí bajito. Las personas no cambian. Solo muestran su verdadera cara cuando es demasiado tarde. No comenté nada. No compartí la noticia. No lo llamé. Ya no me importaba. Pero eso no fue lo único. Días después, otra notificación apareció en mi bandeja. Adriana había publicado una foto con una larga reflexión sobre las decepciones amorosas. Confieso que sentí curiosidad. Entré a su perfil desde una cuenta falsa que usaba para monitorear a algunos alumnos, y ahí estaba. Adriana sola en una cafetería con cara de cansancio escribía: a veces uno entrega el alma a alguien que no la merece. A veces el amor es ciego y sordo, y una se da cuenta demasiado tarde de que fue usada, que lo que parecía amor era solo conveniencia. No somos perfectos, pero merecemos lealtad.
Los comentarios estaban llenos de ánimos de eres fuerte, de él no te merecía. Y entonces lo confirmé, habían terminado. No era difícil atar los cabos. Después del escándalo con el teatro, Diego perdió su empleo, su reputación y probablemente también su máscara. Y Adriana, la eterna princesa mimada, no estaba hecha para el caos. La traición que yo viví, ella también la probó. Porque Diego no cambió, solo cambió de víctima. Según una amiga en común, la ruptura fue fea. Ella lo encontró escribiéndole a otra mujer, no cualquiera, su mejor amiga. Y por primera vez no sentí odio, no sentí compasión, solo una certeza fría, madura. Todo lo que se construye con mentiras tarde o temprano se derrumba. Cerré la app, apagué el móvil y regresé a mi taza de té, a mi boceto a medio terminar. No necesitaba saber más. No necesitaba vengarme. La vida ya lo había hecho por mí. Esa noche en mi diario escribí: no gané la batalla, pero recuperé la guerra más importante, la que tenía contra mí misma. Ahora me tengo a mí. Y eso es todo lo que importa. Desde entonces, cuando alguien me pregunta por Diego, solo digo: fue una lección cara pero valiosa. Y sobre Adriana, simplemente no hablo. No por dolor, por dignidad. Al final no siempre necesitamos cerrar los círculos con palabras. A veces el mejor cierre es el silencio y una sonrisa. No fue el fin del mundo. Fue el principio del mío. Ahora soy más fuerte, más libre y menos confiada, sí, pero también más despierta. ¿Y tú, alguna vez descubriste una traición dentro de tu propia familia? Cuéntamelo en los comentarios. Dale like si alguna vez te rompieron el alma y suscríbete, porque la próxima historia puede parecerse demasiado a la tuya.